Expediente 001. El paciente que habla con la pared. No sé exactamente en qué momento empezó. Supongo que podría decir que fue durante una guardia nocturna, hace algunos años, pero la verdad es que incluso ahora todavía siento que algo comenzó mucho antes. En ese tiempo yo estaba haciendo rotaciones en el área de psiquiatría en un hospital viejo del sur de la Ciudad de México. El edificio tenía más de 50 años, pasillos estrechos, luces fluorescentes, paredes húmedas. Por la noche, el hospital hacía sonidos extraños, nada sobrenatural, sonidos normales, tuberías, camas moviéndose, elevadores viejos, pacientes hablando dormidos. Pero cuando llevas demasiadas horas despierto, todos los sonidos empiezan a mezclarse y llega un punto donde ya no sabes qué escuchaste realmente. Esa noche, con el paciente 27, hombre de 54 años, ingresado por episodios paranoides severos. Había llegado 3 días antes diciendo que alguien lo observaba desde las paredes de su casa. Nada particularmente extraño para psiquiatría. Los primeros 2 días fueron relativamente normales, hasta la tercera noche. Una enfermera me pidió que fuera a revisarlo porque llevaba casi una hora hablando solo. Recuerdo perfectamente el pasillo, la mitad de las luces apagadas. El monitor cardíaco de otra aplicación sonaba a lo lejos, y ese silencio incómodo que tienen los hospitales después de las 2 de la mañana. Cuando llegué a su habitación, la puerta estaba entreabierta y él estaba sentado en la cama, mirando directamente a la pared. No se movía, ni siquiera parpadeaba, solo hablaba en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación. No, todavía no está listo. Después de eso un silencio, y luego asentía lentamente. Sí, ya sé que él también puede escucharlos, dijo. Recuerdo que eso me hizo detenerme, porque yo no había dicho una sola palabra desde que entré. Pensé que tal vez me había visto entrar por el reflejo de la ventana, así que me acerqué y le pregunté si sabía dónde estaba, pero no me respondió. Seguía mirando a la pared. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña, cansada. Dicen que usted no lleva durmiendo bien desde hace semanas, doctor, me dijo. Sentí un escalofrío inmediato porque era cierto. Llevaba casi 4 días durmiendo apenas un par de horas, pero eso no aparecía en ningún expediente. Le pregunté quién le había dicho eso, y por primera vez me miró directamente. Nunca voy a olvidar esa expresión. No parecía confundido, incluso parecía preocupado por mí. La pared escucha todo. Después volvió a girar lentamente la cabeza y siguió hablando con algo que no estaba ahí. Esa noche ordenamos aumentar la sedación. Pensamos que era un episodio delirante más, pero alrededor de las 3 de la mañana empezaron los golpes. 3 golpes secos. Del otro lado de la pared, todos en el pasillo los escuchamos. Una enfermera incluso pensó que había alguien encerrado en la habitación contigua. El problema era que no existía habitación contigua. Del otro lado, solo había un muro viejo que daba hacia la sección clausurada del hospital. Aún así, los golpes continuaron, lentos, irregulares, como si alguien estuviera intentando llamar la atención. Recuerdo que el paciente empezó a reírse, muy despacio, sin dejar de mirar la pared. Ya se despertó, dijo. Esa frase hizo que una de las enfermeras saliera llorando de la habitación. Y honestamente, yo también quería irme. Pero algo era extraño. El monitor cardíaco del paciente empezaba a alterarse cada vez que los golpes sonaban, como si estuviera respondiendo a ellos. Golpe, sonido. Golpe, sonido. Golpe, sonido. Hasta que de pronto, silencio. El paciente dejó de sonreír y dijo algo que todavía recuerdo exactamente igual.
No debieron abrir otra vez la 404. Sentí un vacío horrible en el estómago porque yo conocía ese número. Lo había visto antes, 2 noches atrás, mientras revisaba archivos antiguos de administración. Había un expediente incompleto con etiqueta roja que decía habitación 404, 404, sin nombres, sin fechas, sin información. Solo eso. Le pregunté qué significaba, pero el paciente ya no respondió. Seguía mirando la pared, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo. Entonces ocurrió lo peor. La voz no venía del paciente, venía de la pared. Todavía intento convencerme de que fue el cansancio, la privación del sueño, el estrés o simple sugestión. Lo que sea, pero escuché algo. Una voz baja, rasposa, demasiado cerca de mi oído que dijo: él sí puede escucharnos. Retrocedí inmediatamente. El monitor cardíaco comenzó a sonar de forma errática. Las luces del cuarto parpadearon y el paciente empezó a gritar. No gritos de miedo, desesperación era lo que había en él, como si supiera que algo acababa de entrar. Tuvieron que sedarlo entre 4 personas y aún así seguía señalando la pared mientras repetía la misma frase. No la dejen abrir, no la dejen abrir, no la dejen abrir. Esa fue la última vez que vi al paciente 27 con vida. A la mañana siguiente apareció muerto en su habitación. Paro cardiorrespiratorio, o al menos eso decía el reporte oficial. Pero hubo algo que nunca apareció en el expediente. Cuando retiraron la cama, encontraron palabras escritas detrás del muro, como si alguien las hubiera rayado desde adentro. Todavía recuerdo la frase, completa. Las paredes recuerdan. Después de eso intenté buscar información sobre la habitación 404. No existía en los planos actuales del hospital, ni en registros digitales, ni en archivos administrativos. Era como si alguien hubiera eliminado todo rastro de ella. Pero semanas después, mientras terminaba otra guardia nocturna, escuché golpes. Otra vez, 3 golpes lentos. Del otro lado de la pared del área de descanso médico. Y luego una voz muy baja, casi susurrando. Doctor, ya abrió la puerta.